No son Bienvenidos al Ateneo Psicoanalítico. Hoy es la octava sesión del Seminario de Literatura y Psicoanálisis con el doctor Luis Tamayo y la doctora Verónica Peinado. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión, en la octava ya, tanto presencialmente como por Zoom. Pues ahora vamos a continuar con desde el canto 15 al 18, son 4 cantos, de manera que nos quedan 6 para las 2 últimas sesiones. El último canto, y les había comentado al principio, es un canto complicado, se le dice así, en el sentido de que nadie entiende por qué está ahí. Nosotros ya veremos, ¿no? Si tiene sentido o no. Pero también, sobre todo, para dejar un poquito de tiempo la última sesión para que tengamos un poco más de plática entre nosotros. Entonces, bueno, dicho esto, empiezo. El canto 15, si se acuerdan, nos quedamos en que está Odiseo, ya está en Ítaca, ya llegó con Eumeo, como le aconsejó Atenea. Él está disfrazado, platicamos de eso del disfraz. Va a haber temas, por eso tomé estos 4 cantos, pues que siguen siendo parte de lo mismo. Estamos en la tercera gran parte de la Odisea, que se le llama como el reconocimiento de Odiseo, porque es donde supuestamente lo van reconociendo. El primer caso, que es Eumeo, ya vimos que no lo reconoce. ¿Por qué? Porque él va con un disfraz de mendigo y de anciano. Entonces, para que ustedes se fijen en los temas que vamos a estar revisando, que van saliendo canto con canto, por eso los vemos así en conjunto, es el tema del extranjero huésped, que sería la misma palabra, xenos, o vagabundo y pobre, que se usa en estos cantos, aletés, como vimos, como aletés de verdad, y ptojos, que es el pobre. Hay un tema aquí de amo y esclavos, ¿no? De los que son poderosos, los que son los dueños, los señores de la casa, y los esclavos. Hay un tema de esclavitud ahí muy fuerte. También veremos en estos 4 cantos, o ya vimos, o ya ustedes ya lo vieron cuando lo leyeron, que siguen relatándose historias o identidades ficticias con el sentido de ficticio que ya trabajamos la vez pasada, donde esta dualidad de verdad y mentira pues queda rebasada, ¿verdad? El tema de la fidelidad y la traición también es importantísimo en todo el tercera parte de la Odisea, y aquí lo vamos viendo. De eso se trata estos cantos, de que van a poner a prueba a las personas, quienes están del lado de Odiseo, aunque él esté ausente, y por lo tanto con su familia, o el famoso oikos, ¿no? Con la casa del rey. Y eso respecto a temas más generales, ¿sí? Es una parte que da mucho pie a documentos, porque los hay, muy descriptivos, ¿verdad? Sobre el tema social, incluso sobre esto que está muy de moda ahorita y con el cual se lee mucho la Odisea, tratando de rescatar supuestamente este machismo patriarcado que está en la Odisea, ¿no? Bueno, más allá de eso, no se nos olvide que vamos viendo la figura de Odiseo, ¿verdad? Que nuestra propuesta es que él que era un traumatizado, ¿no? De la guerra, que pasó por todo un proceso de locura, y lo que vamos a ver en esta parte, puesto que están planeando, puesto que le conviene, y así tiene que ser, a un Odiseo que se contiene completamente, ¿sí? Y por lo tanto su disfraz no puede ser más exagerado. No solamente lo ponen como anciano, sino como mendigo, ¿sí? Entonces una exageración para probar a los demás en su trato también. Y lo que vamos a ver es un Odiseo contenido, por no decir controlado. De la misma manera le aconseja Telémaco, porque tal vez lo más importante o lo más llamativo de estos 4 cantos es el encuentro con su hijo, ¿sí? Que sin embargo pues es un fragmento muy pequeñito, y sobre Telémaco ahí les puse una palabra en griego,
en griego, genao, porque al ratito la mencionaré, ¿no? Genao significa ya tener barba, cuando les nace la barba a los griegos, pero vean, el verbo es muy curioso, porque el del verbo genao es el verbo llegar a ser, devenir, ¿sí? Entonces está ligado totalmente pues a la maduración de una persona. Entonces, dicho esto, eso es lo que vamos a ir viendo en los siguientes cantos. Empezamos con el 5, que 15, es 15. Para el 15, que es el regreso de Telémaco. Yo le fui poniendo este título para centrar pues, la idea principal, ¿verdad? Entonces, sin el afán de repetir lo que está en la lectura y que evidentemente está llena de detallitos riquísimos, pero que imposible, ¿verdad?, que podamos hablar de todo. Aquí simplemente rescato las ideas que me interesan para ir relatando los temas de los cuales acabo de hablar. Entonces, bueno, Atenea va por Telémaco porque así quedó en el plan con Odiseo. Telémaco sigue en Esparta, si ustedes se acuerdan, donde terminamos los 4 primeros cantos en la Telemaquia, ahí se detiene, ¿verdad? Entonces, bueno, el caso es que él está con Helena y Menelao. Hay muchos presagios en estos cantos, mucha adivinación, ¿no? Entonces, bueno, Helena y Menelao le dan regalos, incluso ella le da el regalo de bodas que ella tenía, le da una crátera, en fin, ya que estaba despidiéndose, mira lo que pasó ahí. Un momentito. Sí, estaba despidiéndose. Ya que estaba despidiéndose Telémaco, puesto que viene a decirle Atenea disfrazada que ya tiene que regresar, hay muchos presagios de aves, porque eso es lo que adivinaban los griegos, ¿no? Entonces está un ave que vuela por la derecha, porque es la diestra, por eso decimos diestra y decimos que la izquierda, la siniestra, ¿no? Entonces, mala suerte. Entonces, bueno, ahí está el águila con un ganso. Entonces, ahí lo importante de ese presagio, si se fijan, es que está haciendo una alusión a que era un ganso, que era de corral, dice, de caza, ¿sí? No un ganso silvestre, ¿sí? Entonces dice Helena, permítanme interpretar. Eso significa que Odiseo va a llegar y se va a vengar de los pretendientes, ¿sí? Porque para eso, pues Telémaco ya les había contado. Entonces, bueno, para hacer más corta la historia y nada más centrada en los elementos, cuando Telémaco ya se va, está preparando las naves, ¿verdad? Llega una persona extraña, porque también es importante, porque es el tema precisamente de estas sesiones, que tiene que ver con los extranjeros, con los vagabundos incluso, o forasteros. Bueno, pues Teoclímeno es uno de ellos. Entonces, si ustedes leyeron este canto 15, no sé si se fijaron lo largo que es el relato de Teoclímeno. Él llega, dice, llego suplicante, ¿no? Por favor, yo vengo de matar a alguien. Entonces le dice Telemaco que claro que sí, que él lo lleva, ¿no?, en la nave. Pero para eso le relata toda su historia. Es una historia larguísima, ¿verdad? De dónde venían sus abuelos, y luego que el abuelo se casó y tuvo 2 hijos, sus 2 hijos tuvieron 2 hijos a su vez, y el papá de Teoclímeno, ¿verdad?, Anfiaro, es el que tuvo a Teoclímeno. En cambio el otro, Clito, el tío, fue raptado por Eos, la aurora, ¿no? Entonces dice, todo esto para mostrar, incluso pues su nombre lo dice, ¿verdad? Teoclímeno es el que escucha a los dioses, que él es un adivino excelente, ¿no? Es decir, digamos que los forasteros o vagabundos, como vamos a ir viendo, tienen todo un estereotipo. Entonces él le da un plus, ¿no?, a su persona para que se lo lleve Telémaco. Entonces, en fin, se lo lleva muy bien y ya estando ahí vuelve a pasar otro evento, ¿sí?, de un pájaro que vuela por ahí, y dice Teoclímeno que se lo va a interpretar ahora él.
y le dice, tu estirpe, ¿no? Tu casa va a seguir siendo muy poderosa, traducen algunos, ¿no? Pero bueno, la palabra es carteroi, toda esta raíz, tiene que ver con el poder, muy poderosa, muy potente, ¿no? Su familia. Y bueno, dice Telémaco que ojalá pase así. Ahora, eso es un pedacito, ¿verdad? Del canto 15, porque inmediatamente ahí se queda, se suben, se van, se sobreentiende, ¿verdad? Que se van a ir a Ítaca, pero en eso nos pasa la escena a donde se había quedado, que es Eumeo con Odiseo. ¿Se acuerdan que le prometió mantos y demás, y le puso uno en la noche, despertaron, y Odiseo no sabe si lo va a despachar, o sea, ¿me vas a correr de aquí hacia el palacio o qué? ¿No? Entonces Eumeo ya recuerda que dijo que no, que va a esperar a que llegue Telémaco, y entonces se ponen a platicar después del desayuno y le pregunta por Laertes. Obviamente no le pregunta por Alcmena, que es la mamá, pues porque ya sabía que estaba muerta, ¿no? Pues cuando la vio en el descenso al Hades. Y bueno, ahí le cuenta que está sufriendo mucho el papá de Odiseo y que está tristísimo. Y que se puso peor cuando murió la esposa, ¿no? Entonces, pues bueno, triste por Odiseo, obviamente. Hasta ahí Laertes. Después lo va a volver a mencionar, diciendo que si de por sí estaba triste, si se llega a enterar que Telémaco muere, pues él también se va a querer morir ya. ¿Sí? Porque todo esto tiene que ver pues con la descendencia, ¿verdad? Si no está el hijo, por lo menos que esté el nieto. Pero bueno, lo más interesante ahí, que para mí me pareció muy fuerte, son las historias que se cuentan a lo largo de estos cantos. Y la historia de Eumeo, que le va a relatar por petición de Odiseo el disfrazado de mendigo, ¿verdad? O de anciano, pues es también muy conmovedora y nos pone en la realidad de la historia griega. Es decir, ahí donde hemos visto monstruos fantasiosos, por decirlo, el cíclope, los lestrigones, la Escila, Caribdis, en fin, todo eso en el terreno de lo fantasioso, ¿no? De la fantasía. Pues esta historia de Eumeo nos recuerda que los monstruos están en la realidad, ¿no? Y que a lo que le tenemos miedo son las cosas realmente del real, ¿no? Que no podemos controlar y que pasan en este mundo humano, que más bien son eventos inhumanos, como se le ponía como característica a todos estos monstruos que ya vimos. Entonces, bueno, la historia de Eumeo también larguísima, pero se las relato rápido. Él cuenta cómo él era hijo de un rey y él era un niño. Y en su casa vivía una fenicia, muy guapa y muy hermosa, hija de un señor muy rico de Fenicia. Pero su padre la tenía, ¿no? La tenía como que la había robado. Era su sirvienta. Y un buen día llega un grupo de fenicios, ella los ve, ellos la ven, y pues incluso ella pues se mete con uno, ¿no? Se enamora y en fin, lo seduce. Y entonces le dicen, pues vete con nosotros, pues eres fenicia, ¿no? Entonces ella pues les pide, fíjense nada más, les pide, bueno, sí me voy, pero prométanme que no me van a hacer nada, ¿sí? Hagan un juramento. Y por otro lado, ella les ofrece, voy a robarme tesoros de la casa donde estoy y también me voy a llevar al niño Eumeo. Eumeo era un niño, ¿sí? Entonces, y dicho y hecho, eso hace, se lleva al niño y lo relata Eumeo cómo están en el barco, pasaron varios días, un poquito de tempestad, y se muere, precisamente por eso, se muere la mujer fenicia. Y estos señores la avientan al mar, obviamente, ¿verdad? Ya muerta. Y entonces, ¿qué pasa con ese niño? Que llegan a Ítaca y lo compra Laertes, ¿no? Entonces, él pues dice, está bien, ¿no? Qué bueno. Y dice, Alcmena me crió me crió junto, no como un hijo, me crió junto a, se me olvidó el nombre de la hija, dice, la hija menor de ellos. Sí es una cosa muy extraña porque supone que Odiseo es hijo único, ¿sí? Pero aquí no es casualidad que introduzca el que
la mamá de Odiseo lo crió igual y junto a la hija menor, hermanita de Odiseo, ¿sí? Aunque sea inexistente, pero es la comparación, la relación, lo que importa aquí, la cuestión que tiene que ver con los sirvientes y la línea de sangre. Entonces, bueno, ¿qué le dice ante este evento tan triste? Pues obviamente Odiseo se compadece, dice, pero bueno, por lo menos te tocó Laertes, ¿no? Como dueño. ¿Sí? Y pues bueno, sí, Eumeo está contento con eso. En fin, así se cierra este capítulo, porque nos vuelve la escena en el mismo canto a la llegada de Telémaco. Telémaco llega con mucha precaución porque él ya sabe que lo están esperando para una emboscada. Y entonces él se va con Eumeo también, precavido. Sí, o sea, Eumeo es un personaje importante respecto a la fidelidad, en quien pueden confiar, y manda a los demás bueno, primero a guardar sus tesoros y a que esperen ahí, en las naves. Y bueno, viene toda esa escena donde el perrito no le ladró porque lo conocen y Eumeo se pone feliz y lo abraza, dice, como si fuera su padre. ¿Sí? Entonces este Eumeo es un personaje interesante aquí. Y bueno, pues Odiseo se emociona, le quiere dar el asiento, Telémaco dice que no importa. Y entonces, en fin, Homero lo presenta con la identidad que Odiseo le había dado, ¿no? Que viene de Creta y como suplicante. En fin, después de mucha plática, Telémaco le dice a Homero que se vaya con Penélope a avisarle que él está bien, ¿no? Que está a salvo. Y se va, y Atenea transforma de nuevo, llega y transforma a Odiseo con su varita. Otra vez lo pone bellísimo, guapísimo, de tal manera que Telémaco de repente lo ve y se queda pasmadísimo, porque no lo reconoce. Entonces, de todas formas, ¿verdad? ¿Cómo lo iba a reconocer si nunca lo conoció? Él era un bebé cuando se fue. ¿Sí? Entonces, le llamamos a todas estas sesiones, a todos estos cantos, bajo el nombre del reconocimiento, pero en realidad Eumeo no lo ha reconocido, viene disfrazado. Telémaco no lo puede reconocer, pues porque nunca lo conoció. En cambio, más adelante, lo que vamos a ver en la siguiente sesión, es que te pueden reconocer, pues no por el nombre, ¿no? Sino por las historias reales compartidas, como el caso de Penélope, o por las señas físicas, como el caso de Euriclea, que lo va a reconocer por una cicatriz. Telémaco no lo podía reconocer. Y obviamente toda la escena que le dice, no puede ser, tú eres un dios, ¿no? Pareces un dios, así que esto es una obra de dioses, de manera que no puede ser mi padre. Y Odiseo insiste, claro, yo soy Odiseo y créelo, y yo soy Odiseo y no va a venir otro Odiseo, ¿sí? Pero aquí lo interesante para mí es esta cuestión, ¿no? Que realmente pues Telémaco se queda pasmado, lo ha esperado por tanto tiempo, pero no lo conoce, por lo tanto no lo puede reconocer. Sin embargo, si viene esta escena dramática donde se abrazan y esta comparación con los buitres, ¿no? Es muy curioso, porque esa cita original, se abrazaban se abrazaban llorando como buitres. Entonces, como buitres cuando los campesinos van a sus nidos y quitan a sus bebecitos pájaros. O sea, así tan fuerte chillaban ellos. ¿Sí? Entonces, pero ese es el tipo como de dolor, ¿no? Por eso esa comparación, de que te quiten a tus hijos, de la pérdida entre papá e hijo, por lo que ellos lloran, no porque, y por lo que pudo haber pasado, no porque lo reconozca Telémaco. Entonces, bueno, también para terminar este pedacito, lo que me parece interesante es que cuando Odiseo le dice, te voy a contar la verdad, porque además dice la verdad. ¿Qué es lo que le dice? Me trajeron los feacios en una nave, me dejaban muchos regalos, me dejaban ahí pues en la playa. Es decir, él no le contó absolutamente nada, ya no viene de Troya, ya no estuvo perdido, ya no lo castigaban los dioses, ya no vio al cíclope. Él solamente, la verdad es que viene de con los feacios que lo dejaron ahí, viniendo dormido en una nave. ¿Sí? Entonces, eso pues ya nos dirá el doctor Tamayo
pero yo solamente estoy anotando estos detalles significativos. Ahí se acaba, ¿sí? En ese reencuentro, en ese abrazo y en esa verdad. Luego viene el otro canto, el canto 16. Ay, perdón, espérame. No sé por qué. Bueno, canto 16. Ahí siguen solos Telémaco y Odiseo. Y entonces ahí viene el recuento de los pretendientes. Se dan cuenta, son muchísimos, ¿verdad? 108 pretendientes. Muchos de fuera, pero 14 también de Ítaca. ¿Sí? Todo esto que tiene que ver, ¿por qué importaría Ítaca? Porque tiene que ver con la traición. ¿Sí? Con si eres fiel o no eres fiel a la casa monárquica ahí. Entonces, bueno, es también un recuento larguísimo, no solamente en número, sino en adjetivos de los pretendientes, en los actos tan vergonzosos que están haciendo. ¿Sí? Que ya lo sabíamos por Telémaco, pero lo vuelven aquí a contar. Y no solamente va a quedar en pura narración, al ratito nosotros lo vamos a leer también. Entonces, bueno, después de este recuento de presentar a los pretendientes como lo más terrible, comiéndose toda la comida de Odiseo, apresurando a Penélope para que se case con alguno de ellos, queriendo matar a Telémaco. De manera que lo que viene a continuación, y que es muy importante en toda esta parte de la Odisea, pues es el plan de venganza. Él se tiene que vengar. ¿Y qué le recomienda? Es muy interesante esto respecto a lo que les decía, ¿no? La contención de Odiseo, la actitud de Odiseo. Dice, yo voy a ir disfrazado, porque en ese momento está joven, ¿se acuerdan? Lo cambió a Atenea. Voy disfrazado de mendigo. Entonces, pase lo que pase ahí, aunque me insulten los pretendientes, tú te quedas callado. Tienes que ser muy precavido. Y entonces, incluso le dice, ¿verdad? Si eres mi hijo, pues vas a hacerlo con cuidado. También entre los planes está, le dice Telémaco, vamos a probar a todos los de Ítaca, a todos los siervos. Dice, no, pues eso no vamos a ir de casa por casa probando a todos los siervos. Lo mejor es probar a las siervas, a las sirvientas mujeres. ¿Sí? Entonces, eso también es interesante. Y esta instrucción muy concreta de su plan de venganza, ¿verdad? Aparte de aparecer ahí disfrazado, que no lo reconozcan, porque ellos sí lo podrían reconocer, ¿verdad? Es esta instrucción de que, por favor, guarde todas las armas, y las instrucciones ahí detalladas. Si te preguntan, dile que están muy viejas, que muy sucias, no se vaya a disparar alguno de ellos, ¿no? El arco. Entonces mejor súbelas, por eso las vas a subir, pues precisamente para que no lo vayan a matar. Estamos en el canto 16, lo que sigue, Jesús, por favor. Es un canto mucho más largo, tiene muchos elementos. El primero es el plan, ¿verdad? Porque todavía están en la casa de Eumeo, Telémaco y Odiseo, y luego se va la escena al palacio, donde está Penélope. Y ahí llega Medonte, los compañeros también de Telémaco, y también llega Eumeo, y ahí no lo puse. A Eumeo lo habían mandado a avisarle a Penélope. Pues cuando va en camino Eumeo, se encuentra con Medonte. Y ambos le dan el aviso a Penélope, que Telémaco está salvo. Medonte es singular, porque fíjense, va y le da el aviso a Penélope como amigo, ¿verdad? Como alguien fiel. Uno pensaría, pues es un amigo fiel, ¿no? Va a darle la buena noticia, la está cuidando. Pero por otro lado, nos lo presenta Homero, aquí en estos cantos, en el canto que sigue, como amiguísimo de los pretendientes. ¿Sí? Entonces, por eso le llaman un doble espía a Medonte.
no saben con quién están. Los pretendientes todavía no están en el palacio, están afuera del palacio, enterados de que ya llegó Telémaco, y insisten en que lo tienen que matar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en eso están, se van a palacio, y Penélope baja, ¿no? Una vez, primero se quedó dormida, gracias a Atenea, pero bueno, baja. Y así muy a grosso modo, rescato estas dos historias, ¿verdad? De Penélope habla con Antino. Antino es el más malvado, por decirlo de alguna manera un poco infantil, de los pretendientes. Y Eurímaco es el segundo pretendiente, también muy importante, porque lo ponen ahí como el más importante, el que tiene más posibilidades de casarse con Penélope. Aquí lo importante es lo que les pongo como subtítulo. Lo que estamos viendo es quién es fiel y quién es un traidor o hipócrita. Y estas dos historias revelan eso. Cuando Penélope baja y ve pues, a los pretendientes, se dirige a Antino y le dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Siendo tú quien eres. Y le recuerda la historia, por si no se acordaba. O sea, tu papá traicionó a su propio pueblo y luego se fue con los piratas, hay mucho el tema de los piratas, y entonces dice, estaba con o más bien quiso acabar con los tesprotos, que son aliados de los itacenses, dice Penélope, siendo aliados nuestros, aún así, tu papá los quería matar, y aún así Odiseo lo defendió y lo protegió y lo acogió aquí. ¿Sí? O sea, estamos hablando de la ley de la hospitalidad, que tiene que ver con estos cantos. Y que de hecho con la Odisea toda, si se han fijado, todo tiene que ver con la hospitalidad, con la ley suprema de la hospitalidad, la cual era muy importante. Porque si no, como nos contó la historia de Eumeo, están en la ley de la selva. ¿Sí? En la ley de yo te robo, yo te vendo, etcétera. Etcétera. Es incluso la que le exige al ciclo. Claro, cada vez que él va llegando quiere saber si le van a dar hospitalidad. Se desconectó, no sé por qué. Aquí. Entonces, esa es la historia. Y Antino, pues, se queda callado. Por su parte, Eurímaco, él mismo, es el que le cuenta a Penélope. Dice, sí, 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 es verdad. O sea, que Odiseo es una gran persona. Dice, a mí no se me olvida, ¿no? Que me protegió también. E incluso comíamos y él, pues, me atendía muy bien y el vino y yo ahí. Me dio la impresión, ¿verdad? Pero no puedo asegurar que estaba pequeño Eurímaco, ¿verdad? Casi se lo sentaba junto a él. Dice, no, o sea, claro que lo adoramos y no le haríamos ningún daño ni a nada que tenga que ver con él, o sea, por lo tanto, con su hijo Telémaco. Apenas dice eso, y Homero continúa diciendo, pero por su parte, siguieron hablando de cómo matar a Telémaco. Sí, o sea, la hipocresía, todo lo que da, la traición. Es eso lo que estaba Odiseo, pues, previniendo precisamente. Él llega prudente. Este canto termina ya con Eumeo, de nuevo en su propia casa. Odiseo, no se le olvida tener ese detallito, lo vuelve a convertir en un viejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Eumeo no confían, a pesar de que él dijo, cuando llegó Telémaco, que lo ve como si fuera su propio padre, y realmente lo quiere y se lamenta. Trató muy bien a Odiseo cuando llegó, ¿no? Sin saber que es Odiseo. Cumple muy bien con la ley de hospitalidad y aún así no pueden confiar en él, pero no tanto por traición él, sino porque le puede ganar la emoción, como hay mucha gente indiscreta, ¿no? Incluso Homero dice, me dejan ir primero con Laertes para contarle que viniste, Telémaco, y le dice, no, nada de eso, nada más con Penélope. Sí, porque aquí ya no, con Eumeo no se trata de
de que los traicione, pero sí puede cometer una indiscreción. Y lo que estamos viendo es un cuidado de Odiseo, que en el único que está confiando hasta ahorita es el Telémaco. Y es en el único en el que va a confiar. Hasta ahí está ese canto, ¿sí? No sé, pero bueno, nos seguimos porque está ligado al plan que ya concertaron Telémaco y Odiseo, ¿no? De que Odiseo va a ir a mendigar al, al palacio. Y efectivamente, canto 17, también, bueno, tiene que ver con eso. Aquí les puse en el subtítulo, ¿verdad? Lo de huésped o mendigo, porque ese es el tema precisamente. Como puse en la primera diapositiva, ¿no? Huésped o mendigo, o xenios, que es el huésped, xenios, huésped o extranjero, que es la ley, o mendigo, en el sentido de pobre o aletés, tojos o aletés. Es decir, cómo se van refiriendo a Odiseo los personajes. Definitivamente Telémaco y Penélope, aunque lo vean como un indigente, ¿verdad? Como un mendigo, como un vagabundo, le dicen xenios. Los demás lo ven como un vagabundo, pero no quita, ¿verdad? Que en el momento en que lo quieren tratar bien, le dicen xenios, como es el caso final de Antínoco. Pero bueno, en general le llaman vagabundo. Bueno, aquí Telémaco ya llegó con Penélope y le cuenta que llegó un Xenios, llegó un extranjero que está en la casa de Homero, pero que ahí viene para acá. Y por su parte también la pone al día, ¿no? Pues si él viene de un viaje para preguntar por su padre. Dice, pues me dijo Néstor que que él no vio, que él no sabe nada de mi papá. En cambio, Menelao me dijo que cuando, no sé si se acuerdan en uno de los cantos, que Menelao cuenta una historia similar, que él estuvo también atrapado en una isla por Nereo, el dios del mar. Dice, Nereo dice que lo vio en una isla con Calipso. ¿Sí? Entonces, esta mezcla, ¿no? de historias que se cuentan también. Entonces, si era fantasía solamente de Odiseo, o es fantasía en general. Y en eso, ahí Teoclímeno nunca se separó de Telémaco. Bueno, en realidad sí se separó, perdón. Le dijo Teoclímeno, ¿a mí cómo vas a recibir aquí? Dice, no, pues no te vayas al palacio porque están los pretendientes. Entonces dice, vete con chistosos que lo lleva con Eurímaco, lo manda con Eurímaco. Ahí ahí habla, ¿no? De que es algo totalmente irregular de la obra, que no se entiende, ¿no? Pero que lo que quería Telémaco era prevenir que le fueran a hacer algún mal, ¿no? En los pretendientes. Pero el caso es que aquí ya se lo encuentra en el palacio y no se separa de él más, porque es el que está interpretando los presagios, ¿no? Cuando está hablando Telémaco con Penélope y le dice, pues dicen que lo vieron con Calipso, ¿no? Puede ser que ojalá estuviera vivo y demás. En eso pasa otra ave también. ¿Sí? Ahí es otra ave específica. Y entonces dice, no, perdón, ahí no pasa ninguna ave, es que es más adelante. Teofímeno dice, permítanme darles un presagio, pero ese sí no por haber sido agorero, ¿no? Una ave agorera, sino porque él lo dice, porque él es adivino, viene de una estirpe de adivinos. Y dice, aquí ya está Odiseo, y se va a vengar. ¿Sí? O sea, él dice que él ya está ahí. Entonces, bueno, hasta ahí se queda, los pretendientes, Penélope se va a su habitación y los pretendientes, aquí la palabra famosísima entre la cultura griega, la hibris famosa, que es la soberbia, el orgullo, la insolencia, a todo lo que da, se nos muestra a los pretendientes, que empiezan a jugar, ¿no? Con juegos, obviamente, los que ya vimos también con los feacios, y después se meten al palacio a banquetear, ¿no? Y entonces los vemos todos glotones, bebiendo toda la comida
todos los animales que les han mandado, ¿verdad? Todos los sirvientes de Odiseo. Y eso ya me lo relató Eumeo, por cierto, cómo manda cerdos, ¿verdad? Al día. Entonces, en eso ya llega Odiseo y Eumeo, ¿no? Al palacio. Y entonces, pero todavía van en el camino cuando se encuentran a Melantio. Él también es un sirviente, él cuida las ovejas. Sin embargo, lo ve tan feo a Odiseo, ¿no? Porque ya para eso ya está toda la descripción, todas sus características físicas, ¿no? Con andrajos, con toda la piel toda maltratada, todo el cabello horripilante, y pues no se aguanta Melantio, ¿no? Le dice, ya vienes con un vagabundo, son apestosos, asquerosos, nada más vienen a mendigar y a comerse toda la comida, ¿no? Y ahí vemos otra vez a un Odiseo que se contiene, ¿no? Porque obviamente, pues él no es un mendigo. Si para un mendigo debe ser espantoso escuchar, ¿no? Pues a un rey y dueño de todo ese reino, ¿sí? O sea, no escogieron cualquier disfraz, escogieron el disfraz más extremo. Por eso les decía que el tema aquí tiene que ver con la ironía, ¿no? Del disfraz del rey de ser un mendigo, que es una temática no solamente de la Odisea, ¿eh? Sí, hay otras obras posteriores e incluso también latinas que tratan este tema, que lo tocan así, un rey disfrazado de mendigo. Y entonces, porque además pues tiene que probar, ¿no? A los otros. Y entonces, bueno, ahora sí, ya después de este encuentro con Melantio, ya ahora sí llegan al palacio. Y ahí viene esa escena también muy famosa, ¿verdad? Pequeña, pero famosa, de perro Argos, que cuando lo ve, obviamente, otra vez dice Homero, porque obviamente la lógica no se le va. Pues imagínense un perro de 20 años, hace 20 años que se fue a Odisea, ¿sí? Dice, ya estaba muy viejo, ¿no? El perro, pero lo reconoce. ¿Por qué? Porque no le ladra y le mueve la cola. ¿Sí? Esta aparición simplemente tiene que ver con la misma temática que les he estado mencionando, la fidelidad, en quién puede confiar, ¿sí? Entonces, por eso el tema del perro. El perro es fiel a su dueño. El perro sí lo reconoce, por el olor o por lo que sea, o como lo hacen los perros. Y bueno, ahí viene el pequeño tema también de pasada, de hablar de ese perro, ¿no? Que ya se va a morir, de hecho se muere inmediatamente después de reconocer a Odiseo, y le dice, bueno, ahorita se ve pues ya mal, pero se ve que fue un perro fuerte, ¿no? Y precioso. Dice, pero ¿qué tal? Fue también un buen animal, y pues sí, le dice uno que claro que sí, que fue un perro excelente y demás. Y entonces ahí lo recibe Telémaco. Telémaco es el único que sabe quién es. Y como parte de su plan, es decir, probar cómo tratan al mendigo, le dice, pide comida, no tengas miedo. Y dicen, vamos a saber quiénes son rectos de los pretendientes y de los sirvientes y de todos los que estén por ahí. ¿Sí? Es decir, otra vez el tema de la hospitalidad. A quién se recibe bien, independientemente que seas un mendigo o no. Pero bueno, ahí viene toda esta escena donde Antino, uno de los pretendientes, el cual ya señalamos, pues le avienta, ¿no? Le llaman el escabel, es un banquito en el que ponían los pies, lo avienta y le pega en el hombro. Y obviamente Odiseo se enoja y Telémaco peor, ¿no? Porque sabe que es su padre, ¿no? Entonces, pues se aguantan otra vez. Y así se queda esa escena. Este, y bueno, todo el canto trata, ¿verdad? O le llaman el deambular de Odiseo entre los pretendientes, porque de eso se trata, ¿no? Ya que llega y le dicen, pide comida, él empieza a portarse como un mendigo, a acercarse a los pretendientes, que obviamente lo ven con malos ojos, y él presume que antes él era rico, ¿sí? Pero que cometió una tontería, dice, pues como que se me antojó por Zeus a irme siguiendo a unos piratas, otra vez, los piratas siempre son tafios, ¿verdad? Dice, pero en eso llegamos a otra región, dice, y aquí cuenta lo que pasó en realidad cuando las vacas de Helios, ¿verdad?
sus compañeros, cediendo a sus impulsos, ¿verdad? Y siendo soberbios, empezaron a matar a las mujeres y a los niños, perdón, a raptar a las mujeres y a los niños, y matando a todos eran fenicios, a los fenicios que están ahí. Si se acuerdan, ya antes nos había señalado una identidad ficticia y una historia ficticia con los fenicios. Están apareciendo mucho los fenicios, y eso también hay una explicación ahí histórica, que es que empiezan como el epíteto que le dan a los fenicios, expertos en la navegación también, porque empieza a ser un reino muy poderoso, y pues empieza en toda la región del Mediterráneo a hacer digamos, a ser mercaderes muy importantes. Sí, los fenicios, acuérdense que el alfabeto griego es fenicio, empieza a haber mucho contacto, e incluso hay una historia muy importante, ahorita se la señal. Bueno, esta historia, al igual que la de Umeo, nos pone en la realidad del miedo, en la realidad de los monstruos, de los que nos habló Odiseo en sus famosos encuentros, y de lo que él mismo hizo, raptar a las mujeres y a los niños, ¿sí? En una guerra. Estamos en un contexto totalmente bélico, donde no hay ley. Es la ley de la selva, por eso se dice la ley de la selva, cada quien hace lo que hace, donde el otro es un objeto, nada más, ¿no? Entonces dice, eh, él suplicó, él le suplicó al rey, ¿no? Que no lo matara, porque obviamente los fenicios se empezaron a defender, y lo que hicieron, dice, me regalaron, fíjense, a un rey, al rey de Chipre, ¿sí? Y de ahí, estar de ahí un tiempo, llegué aquí, a Ítaca. De ahí vengo directamente, de haber sido regalado. O sea, ya ven que ya llevamos tres historias, la fenicia, ¿no? Eumeo, y la identidad esta de Odiseo, donde dice que fue regalado. Fueron raptados y luego después regalados o vendidos. Se nos olvida un poquito la realidad pues, de muchas culturas. Y todavía durante mucho tiempo, hasta hace muy poco, se ponía en duda si la cultura griega era esclavista o no, imagínense. Entonces es clarísimo, ¿verdad? Lo que estaba pasando, lo que pasaba. Entonces, bueno, de ahí que se entiende la ley máxima entre los griegos de esa época y de la época posterior de la hospitalidad, de los suplicantes que pedían hospitalidad. Era la única ley que funcionaba. Entonces, bueno, y pues no le funcionó a Odiseo con Polifemo, ¿verdad? Pero bueno, aquí están estas historias. Estos son realmente los verdaderos miedos, este, que nos presentó Odiseo en manera de monstruos. Pero bueno, entonces, ahí está Penélope, y Eumeo le presenta al vagabundo Odiseo, ¿sí? Entonces, ¿qué le cuenta Eumeo? Pues lo que él ya le ha venido repitiendo y se lo dijo a Telémaco, que es lo que le contó Odiseo cuando llegó, ¿verdad? Él viene de Creta. Dice, pero viene de cerca también, después de Creta viene de los que están cerca, que son los Tesprotos, ¿sí? Que ya los han mencionado, pues sean aliados de Ítaca. Entonces en eso están hablando Telémaco, Penélope, Homeo, Odiseo, Vagamundo, están ahí y empiezan a enojarse. Dicen, ojalá estuviera Odiseo aquí para que se vengara de estos, porque están ahí los pretendientes, todos cínicos, ¿no? Y maltratando al vagabundo, mientras ellos, que son los amos, Penélope y Telémaco, lo están tratando o tratando de que lo traten bien. Y entonces, bueno, pues en eso estornuda Telémaco y otra vez. Ahí está. El adivino dice, es una buena señal, tu estornudo. Significa que se va a cumplir de lo que están hablando, de que es la muerte de los pretendientes. Entonces, bueno, ya estamos en el 18, que ya nada más es, digamos, la redundancia, pero exageración del tema de los mendigos, ¿sí? Este, este canto octavo, todo el canto, perdón, 18, sí, no sé por qué le estoy quitando el 10, ¿verdad? Empieza
con un vagabundo de verdad. Por eso es como ya la exageración, porque Odiseo es un vagabundo ficticio, ¿no? De mentiritas, él es un rey. Pero aquí sí hay un vagabundo de verdad, y entonces nos están mostrando cómo eran ellos y cómo los trataban, ¿sí? En el caso de Odiseo, por ejemplo, en lo que dice ahí, dice, yo estuve a punto de ser rico, o sea, ahorita me ven así, o sea, él tiene cierta dignidad. ¿Por qué? Pues porque realmente no es un vagabundo, ¿no? En cambio, ¿cómo nos ponen a Arneo? Le dicen, pues Arneo, así le puso su mamá, pero en realidad todos le dicen Iro, Iro, por Iris, la mensajera. Entonces, este canto ponen el énfasis en la pelea que tienen entre ellos dos. Los pretendientes los ponen a pelear. Es decir, como los bufones, dicen, de otra época, de la época medieval. Eran para divertimento, porque de esa manera consideraban a los mendigos alguien que ya nos han dicho una cantidad de características, pobres y que por mentirosos, porque para que les den comida son capaces de cualquier mentira, son capaces de cualquier cosa para divertir y que les den comida, son sucios, etcétera. Y bueno, pues Iro no les pues muestra muy claro, ¿no? Que así son. Odiseo trata de diferenciarse. Pero bueno, son el divertimento de los pretendientes, porque Iro ve a otro vagabundo y dice, no, este es mi territorio, vete de aquí. ¿Sí? Entonces, pues los empiezan a usar para que se peleen. Y de hecho, se pelean físicamente. Y Odiseo, pues obviamente le gana. Y es un tema que van a ir relatando. Dicen, estás ensoberbecido porque le ganaste a Iro, ¿verdad? Te crees mucho. Hasta la sirvienta le dice, te crees mucho, Melantio, porque le ganaste a Iro. Iro está ya así todo ya como borracho, ¿sí? Es decir, este canto está escribiendo a un mendigo de verdad, a una persona que por ser tratada como piltrafa humana, se convierte en piltrafa humana, ¿sí? Entonces, toda la descripción que viene después de la pelea con Odiseo es así, el cuerpo todo acabado, flojo, como borrachito, ya sin, ahí tiene un rincón, el Iro, famoso. Para eso ya bajó Penélope, que además la ponen preciosa y los dicen, es la primera vez que sale la palabra Eros bueno, no, también con Circe, en estos cantos. Dicen, la puso tan bella, Penélope, o sea, también la disfrazó de alguna manera que cuando baja, pues se enamoran más todavía los pretendientes, ¿no? Entonces, bueno, Penélope y Telémaco tienen toda una plática. Y Penélope explota contra Telémaco y le dice, es que ya no eres un niño, tendrías que estar haciendo algo con esto que están haciendo los pretendientes, ¿sí? Como un sé hombre, ya defiende tu reino. Telémaco se queda tranquilo, dice, ojalá viniera Odiseo. Y entonces viene también otra escena ahí importante, que es de Penélope con los dos pretendientes más importantes que habían salido, con los cuales ya había hablado. Pero aquí ellos le dicen ya, ya habían hecho un plan, ¿no? De exigirle que tiene que escoger a alguien, ¿no? Que ya no pueden tolerar más. Entonces en este encuentro de Penélope con ellos de nuevo, cuando vuelve a bajar, Penélope reconoce que cuando Odiseo se fue, eso también ya nos lo había contado Odiseo, y cuando Odiseo se fue, le dijo a Penélope, puede ser que no regrese, no todos los aqueos van a regresar. Así que cuando Telémaco le salga barba, tú vas a elegir con quién casarte, te vas con él y obviamente pues Telémaco se quedaría en el palacio. Sí, entonces aquí es donde les digo esta palabra griega, ¿no? Tan interesante, eh, que tiene que ver con llegar a ser, con devenir hombre, con ser alguien. Es la misma palabra que se usa para alguien que le salió la barba. O sea, era la muestra para los griegos de que ya alguien no era un niño. ¿Sí? Y de hecho es lo que le reclama Penélope, tal cual, dice, ya no eres un niño.
Entonces, pero este cambio de Telémaco, pues no se dio gracias a los reclamos de Penélope, ¿no? Ni porque le haya salido la barba, sino precisamente por la aparición del padre, ¿no? Por eso es tan importante ese pasaje. Y de paso, Penélope remata, si hasta aquí no nos hemos dado cuenta con todo lo que nos han relatado y con todo lo que hemos presenciado nosotros así directamente en la lectura de cómo son los pretendientes, Penélope les reclama. Dice, los pretendientes de antes, ellos son los que venían a cortejar y daban regalos, traían la dote para la novia, para los amigos de la novia. En cambio, ustedes están acabando todo lo de este reino. Entonces, bueno, de tal manera que pues se va y ellos al final, así termina el canto, empiezan a traerle regalos, ¿sí? Es entusiasta y que ganen mejor. Pero bueno, ahí estaba la venganza todavía, ¿verdad? Por venir. Ahí cuando se sube Penélope a su recámara, se van las sirvientas que venían con ella, porque nunca baja sola, y la última es Melantio. ¿Y qué es lo que nos señala Homero de Melantio? Esa es la hija de Dolio. Sin embargo, fue criada por Penélope. Igual que Homero fue criado, perdón, por Alcmena, también esta sirvienta, Melantio, fue criada, perdón, por Penélope y hasta le daba juguetitos. Y sin embargo, nos cuenta también ahí Homero, se acuesta con Eurímaco. Es decir, no se puede confiar en ella. Por otro lado, desprecia a Odiseo. ¿Sí? Una sirvienta que desprecia a un vagabundo. ¿Sí? O sea, todos los personajes que nos van apareciendo, si se dan cuenta, tienen que ver con esto, cómo tratan a un vagabundo y cómo se envuelven respecto a los que quedan en el reino, es decir, Telémaco y Penélope. Y esta sirvienta, pues no es de fiar, para nada, a pesar de que parece que la hubieran tratado bien, casi como una hija, ¿verdad? Pero eso no importa. Entonces, bueno, ahí se quedan platicando Odiseo y Eurímaco otra vez, y otra vez siguen con esas características que se le colocan a los mendigos, ¿no? Son unos flojos, dice, aunque yo te ofreciera trabajo, no ibas a hacerlo. Y Odiseo se defiende. Dice, a mí ponme lo que quieres. E incluso, si me das armas, también para el trabajo de la guerra. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí él trata, ¿no?, de salirse de estas características típicas de los mendigos. Y bueno, al final terminan diciendo, ¿cómo es posible? Nos estamos peleando por unos mendigos, ¿no? Unos pretendientes que son reyes de otras naciones, peleándose por unos mendigos. Bueno, la ironía de todo este canto es que las características que se le ponen a los mendigos, glotones, em, todo lo que se puedan imaginar tremendo, pues están describiendo también a los pretendientes. Es exactamente lo que están haciendo los pretendientes con la comida de Odiseo. ¿Sí? Es como un juego ahí en ese sentido. Los pretendientes son unos mendigos también. Bueno, ahora sí, la cuestión de los temas que ya he ido un poquito expresando, ¿verdad? Eh, con estos rescates de las escenas. Pues el tema de la fidelidad. En, en el plan de Odiseo, aparte de la precaución, ¿verdad? De que no lo van a reconocer quien sí podría reconocerlo, y que lo maten a él, como le dijo Atenea, también quiere saber quiénes han sido fieles, ¿no? A quiénes va a mantener, quiénes han estado de su lado o del lado de Telémaco y Penélope. Entonces, bueno, lo interesante, fíjense, es que el verbo es faithful, que significa persuadir, pero en la voz media, como se usa, significa obedecer. ¿Sí? Entonces, cuando cuenta la historia de Umeo y se hace referencia a que Umeo sí es fiel, usan el verbo faithful.
Entonces, en el sentido de fiel, pero de obediente, de obediencia, porque estamos hablando pues de esclavos, ¿sí? De sirvientes. Los pretendientes definitivamente son los hipócritas, ¿verdad? Por eso salen estas dos escenas, por los dos pretendientes más importantes, con esas historias en las que Odiseo los trató bien y sin embargo ellos están dando la puñalada. Los citacenses en general, cuando Odiseo está con Telémaco, que ya se presentaron, le dice, ¿y a ti por qué no te apoyan los de Ítaca? ¿Por qué? Bueno, Penélope, evidentemente, esta fidelidad también está ligada al trato, ¿no? Con el mendigo. Entonces, bueno, Penélope aquí todavía no lo reconoce, sin embargo, lo trata muy bien. El perro Argos, pues lo reconoce y es fiel, ¿verdad? En cambio, la sierva, esta sirvienta, Melantio, les acabo de mencionar, pues que no. Y Medonte, el que también criticó al vagabundo, es el que le digo que le llaman el doble espía. No se sabe con quién está. ¿Sí? Pero ven, es todo este juego de con quién estás. ¿Sí? Porque en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, ¿verdad? Parece que nada más hay dos lados. Y es en un momento en el que estaba viviendo ese reino de Ítaca. Este tema de la fidelidad está ligado también a los lazos que los unen, porque hay una referencia que, pues no la traté para ponerla aquí, donde hablan de los lazos de sangre. Fíjense, cuando Odiseo le dice a Telémaco, ¿qué pasa? O sea, ¿quién está contigo entre los citacenses? ¿Qué pasó? Y dice Telémaco, pues mira, nosotros tenemos una desgracia. Solamente podemos confiar en los hermanos, en los lazos de sangre. Por eso les digo, hasta ahorita, ¿en quién confía Odiseo? Solamente en su hijo. ¿Sí? Por eso incluso le dice, si veras eres mi hijo, vas a hacer esto que te estoy diciendo. Este plan que estamos haciendo, ¿no? De que voy al palacio y tú vas a hacer lo de las armas, esconderlas. Si eres mi hijo, les está abogando por los lazos de sangre. Y Telémaco le dice, solamente podemos confiar en los hermanos. Dice, pero desgraciadamente venimos de una familia donde somos todos hijos únicos. Sí, por eso ahí les decía esta discrepancia, cuando Eumeo dice que Alcmena lo crió junto con la hija menor, hermanita sería de Odiseo, a la cual no vuelven a mencionar, ¿verdad? Pues en realidad tiene una finalidad de mostrar que a Eumeo lo trataba muy bien, pero en realidad no existe esa hermana, ¿sí? Porque nos cuenta Telémaco, su abuelo, hijo único, tuvo a un solo hijo, que es Laertes. Laertes solamente tuvo a Odiseo, mi padre, y Odiseo solamente me tuvo a mí. No tenemos, es difícil, ¿en quién se puede confiar? Y el otro lado está esta cuestión. También se puede confiar en la amistad, porque no lo puse ahí, la palabra filia, que aparece mucho también en estos cantos. Eh, si bien Eumeo habla de que él obedece, ¿verdad? Peito, de que él está convencido, ¿no? Y por lo tanto es fiel. Hay un lazo de amistad. De hecho, también hay un artículo referente a esto, ¿no? A todos los lazos de amistad que se le colocan a un extranjero, a un huésped. Sí, era la palabra también con la cual se le denominaba. Y a los sirvientes de esta categoría, como a Humeo, es decir, que habían sido adoptados, se les llamaba files, amigos. El lazo era de amistad. Por eso, Eumeo, ¿sí? Así lo percibió y realmente tenía muchísimo, muchísimo cariño por esa familia, a pesar de la historia tan tremenda de la cual él venía y que había sido vendido y comprado, ¿verdad? Por Laertes. Él realmente se sintió tratado bien, pero también hay que ser muy precisos. Que te traten bien no significa que te conviertan en su hijo. Son nada más son los lazos de sangre, por eso lo distingue. Entonces, bueno,
también ahí hay una referencia a las sirvientas, ¿no? Y a los sirvientes, y con los que terminan el canto, el último canto, el canto 18. Dice, cuando ya no tienen mando de los amos, los sirvientes, ¿verdad? Los siervos, moes, dice, ya no quieren hacer las cosas. Y por eso les decía, todo este tema del amo y el esclavo está aquí, toda esta cuestión social o histórica de las clases sociales, de la existencia de las clases sociales, de las categorías de personas, etcétera, pues es innegable, ¿verdad? Aunque traten a Humeo como hijo, no es un hijo, lo convierten en el porquero, ¿sí? A Melantio, aunque le hayan dado juguetitos, pues no la trató Penélope como si fuera Telémaco, ¿verdad? Por supuesto. Y por eso reacciona ella como reacciona. Esta cuestión de los huéspedes y mendigos, les decía yo, es eh, y el disfraz, ¿no? Del cual hablábamos la sesión pasada. A Odiseo, a pesar de estar disfrazado como estaba, lo que están probando ahí, o lo que estamos notando nosotros, es cómo lo tratan. O sea, el disfraz está hecho para ver de qué calidad están hechos los otros, para probarlos. Y por eso Eumeo, cuando lo recibe, cuando recién lo reciben disfrazado de viejo indigente, le dice, cuando venga Telémaco, él te va a dar mantos y ropa bella, ¿sí? Él tiene por seguridad que va a hacer eso. Y habla de la nobleza, ¿no? de los personajes estos. Y bueno, también habla de la importancia, ¿no? de recibir bien a los mendigos, de tratarlos bien, porque era la ley de recibir bien a la gente. Porque dice uno de los personajes, existe la Erinis de los mendigos, o sea, la diosa vengadora. Tú tratas mal a un mendigo y te va a ir mal. Y luego la otra referencia más bonita todavía, tú no sabes de qué manera, esto parece hasta cristiano, ¿verdad? De qué manera se disfrazan los dioses. Puede ser un dios el que viene ahí disfrazado de mendigo. Nos están probando para ver nosotros qué hacemos ante los humanos, incluso ante esos humanos que parecen inhumanos, ¿verdad? Que parecen animales, nada más, por su aspecto. Entonces, y bueno, ahí está, ¿no? Hay que probarlos, ¿no? Hay que probar a la gente cómo trata a los mendigos, o sea, al extremo. No solamente cómo trata a los sirvientes, cómo trata a los mendigos, ¿sí? Que es una cuestión bastante, digamos, del sentido común, ¿no? Generalizada. ¿Cómo tratas tú a la gente de servicio? ¿Cómo tratas a alguien que socialmente pertenece a una escala menor? Con toda la locura que significa todo esto, ¿no? De las categorías. El tema que también les mencionaba al principio, que se va viendo, ¿verdad? Es la actitud de Odiseo, que eso es lo importante. No es el Odiseo totalmente atrapado con Calipso, el Odiseo que empieza a contar todas las aventuras de la salida o todo lo que le pasó a la salida de Troya, con esta soberbia, ¿verdad? Tremenda. Recuerden que el castigo de Odiseo de los dioses nunca fue que no regresara a casa, es que regresara sin compañeros y nave ajena. Y esos compañeros fueron pereciendo, sobre todo en la última prueba, el castigo de Zeus, por lo que ya dijo ahorita con una de sus identidades ficticias, por los fenicios, porque no se contuvieron, se comieron las vacas de Helios. Y en la historia ficticia no se contuvieron y llegaron matando y raptando a mujeres y niños. O sea, no que controlaron. Entonces, aquí vemos a lo largo de estos 4 cantos mucha mención a la actitud de Odiseo, ¿sí? Y todavía más en el sentido de que él es un rey. Él ya se cree lo que era un rey y sin embargo es forzado a ser
presentado o presentarse como un mendigo, como el personaje más, digamos, de más baja categoría, más maltratado, más devaluado en la sociedad, como un mendigo. Y aún así, él estuvo de alguna manera a prueba y la pasó. ¿Sí? O sea, está mostrando aquí pues uno de sus epítetos, ¿sí? El prudente Odiseo, Sí. igual que Penélope, la prudente Penélope. Porque hasta donde habíamos visto todos los santos previos, Odiseo era todo menos prudente. Y aquí vemos este cambio, que eso es lo que nos importa respecto al personaje que estamos revisando. Bueno, aquí termino yo. Si le doy la palabra al doctor Tamayo para que él siga reflexionando sobre estos temas que yo les describí. Mira, que tengo mi propio árbol. Bueno, eh, simplemente, creo que ya lo dijo todo ahorita, doctora Peinado, solamente reitero un elemento que quedó pendiente la vez pasada. Hay una fórmula muy bonita de Freud donde habla del objeto de satisfacción y lo define como el objeto perdido que nunca se tuvo, que es una fórmula extraña. ¿Cómo puedo perder un objeto que nunca tuve? Pero bueno, se refiere Freud a la madre nutricia, a la madre idealizada que me dio todo cuando yo era bebé, etcétera, que obviamente es una fantasía. Y eso Freud lo establece con esta formulación, el objeto perdido que nunca se tuvo. Eh, eh, pero una buena manera de referirnos de poder leer por qué los feacios tenían que desaparecer de esa manera, habiendo sido tan importantes, habiendo, como ya lo dijimos, ocupado el lugar de los terapeutas de Odiseo. ¿Por qué tienen que desaparecer? La cuestión es simple, y es que, ¿se acuerdan? En la proposición del 9 de octubre de 1967, Lacan indica que al final del análisis, el analista cae, se revela inexistente, y estoy citando a Lacan, se revela inexistente. ¿Qué quiere decir esto? En mi lectura es simple, que es lo que pongo ahí, y es que el terapeuta siempre fue una fantasía. El terapeuta no puede sino desaparecer porque forma parte de la locura. Cuando cae la locura, cae también el terapeuta. No es de extrañarnos que la persona que se cura de la locura diga ahí, olvide, se olvide hasta del olvido. O sea, como ya no está la locura, obviamente no recuerda o desaparece del panorama quién realizó la tarea de haber cambiado, de haber generado ese cambio de posición subjetiva. Entonces sí, el terapeuta está condenado a desaparecer al final del tratamiento. Y esto es, lo bonito es que aquí en la Odisea, el rey Alcino ya sabía que eso iba a ocurrir. Igual que el analista, Lacan y después Jean Laluche, dice que el analista está advertido de que va a caer al final de los análisis profundos. Simplemente es así, llama la atención que esto haya estado incluso en esta época tan temprana y ya plasmado en esta
sea, vuelvo al punto. El analista tiene que desaparecer. Es un requisito para que pueda darse la... Tiene que haber, dice Freud en la dinámica de la transferencia, tiene que ser personalizada la transferencia. Tiene que haber un lugar donde se depositen las imágenes, pero son solo imágenes, ¿sí? Son creaciones. Es que no, es que mi analista lo sabe todo, es que mi analista, no, hombre, es que se acuerda de todo, es que sabe todo de mí, es que, ¿ah? Son fantasías. Eso no puede sino caer. Y, y es bonito que ya esté aquí en la Odisea. Otro punto que yo les indicaba la vez pasada es que habíamos planteado la idea de que Odiseo se había curado, que los fenicios habían curado a Odiseo. Perdón, los feas habían curado a Odiseo y la autora Peinado lo planteó claramente en varias ocasiones. Tenemos a alguien que cambió de posición subjetiva, de ser alguien totalmente impulsivo, que no podía dejar de meterse a la cueva del cíclope, que no podía dejar de querer escuchar las voces de los cantos de las sirenas, que, o sea, eh, alguien que no podía detenerse y que si no hacía lo mismo que sus compañeros, es simplemente porque se quedaba dormido. Ajá. Se quedaba dormido en los momentos clave y y bueno, a causa de ese análisis, de ese trabajo con los feacios, aparece otro Odiseo, un Odiseo que se contiene ante los pretendientes, se contiene ante incluso en la pelea con el mendigo, con Iro, no es no lo mata como hubiera podido hacer. ¿No? O sea, hay una contención. ¿No? E incluso le dice a su hijo, a Telémaco, que él mismo también se contenga, porque ya es un Odiseo que recuperó la claridad, recuperó la prudencia, que recuperó la claridad de cuál era su lugar en el mundo, ¿no? Y por tanto puede planear. El impulsivo anterior no podía planear con claridad y por eso les pasaban las cosas terribles que le pasaban. Ajá. Eh, 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 y bueno, entonces en esta planeación hay una cosa muy precisa y es, como él sabe que esta es una situación desventajosa, hay 108 enemigos que están en el palacio de su esposa, tiene que ser muy prudente, muy cuidadoso, tener un plan muy bien armado. Ahí ya lanza la idea a su hijo de que esconda las armas, porque obviamente uno contra 108 es, ¿no? Pero si los dos están desarmados, pues no es tan absurdo. Y él era buen guerrero, ya lo vamos a ver. Pero entonces, eh, lo bonito también en el encuentro con Telémaco, que ya lo dijo la doctora Peinado, no es un reconocimiento, porque pues Telémaco se fue Odiseo cuando Telémaco no tenía, era un bebé, no podía reconocerlo. Eh, eh, pero eh, Atenea lo libera del traje de mendigo, entonces Telémaco piensa que es un dios, bueno, ya él le dice, no, es el único Odiseo, y dice
soy el único Odiseo que va a volver. Esto obviamente hace pensar o me hizo pensar en este momento en el cual eh, soy el único Odiseo que va a regresar. Eh, no es un reconocimiento, reitero, es una declaración eh, eh, que Telémaco cree podría haber sido un engaño. Ahorita todavía no tenemos el reconocimiento más que de esta como sensación intuitiva, etcétera, que tenía Telémaco, que esta fidelidad, que lo único que vamos a encontrar después es precisamente en el perro, ¿no? Porque hay perros que sí son fieles, no como otros. Ajá. Y que es esta idea de Largos, el perro viejo, que lo reconoce, mueve la colita, ujú, y muere. Aquí también aparecen todos la cuestión de la fidelidad de Humeo y la infidelidad de su propia madre, la infidelidad de Melantia, de la sirviente, criada por Penélope, eh, eh, porque en una guerra, y Odiseo llega a una situación de guerra, se tiene que tener muy claro quién está con con quién puedo contar, ¿no? ¿Quién es fiel? ¿Quién me es fiel? Y aún eso hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque confiar totalmente en alguien como un men, ¿ah? A pesar de su fidelidad, podía llevar indiscreciones. Entonces, eso tiene que ser evitado. Tiene que haber un cuidado extremo. Ajá. Aquí yo les había dicho en alguna ocasión que todos los personajes de un sueño son el mismo soñante. Y uno dice, pero de nuevo no es otro personaje. Si piensan un poco, la historia de Umeo lo que nos dice es que en esta época las personas eran tomadas en su valor cósmico. Si yo puedo ser vendido como esclavo, si mi madre misma me entrega para ser vendido como esclavo, y me compran la ERTES, a pesar de que me trate bien, pues soy un esclavo. Es como los esclavos negros en, en los Estados Unidos antes de la guerra de secesión, que si les tocaba un buen amo, pues tenían un buen trato, pero eran esclavos, eran de segunda, ¿no? Eran personajes de segunda. Entonces, eh, eh, esto nos revela un elemento que es muy importante, ya lo dijo la doctora Peinado, y es pues, que la verdad sí es cierto que somos cosas, es un real, ¿no? Queremos olvidar que somos cosas, y es lo que pretendía cada vez que Odiseo llegaba a un lugar y pedía se siguieran las leyes de hospitalidad. Es decir, trátame como humano, trátame como un otro ti mismo. Reconoce que hay una humanidad y que formamos parte de ella, pero no era así en general. O sea, el esclavismo es tratar a otros seres humanos como cosas, no como humanos. Y no solamente Humeo fue tratado como cosa, también podía serlo, dice, al presentarse como mendigo, es, es tratado como cosa. Tienes suerte que te dé algo y te puedo golpear y no me importa, ¿no? Lo que hace Antino con él.
eh, nos gusta creer que vivimos en un mundo de leyes, donde eh, donde se reconoce nuestro carácter humano, pero desgraciadamente, si algo lo agarran los sicarios Muy bien a todos de lo que está pasando en Sinaloa. y lo mismo a trabajar en el campo de droga, Se estoy dice hablando de historias un acuerdo, concretas. un secuestro de 100 Eh, familias, 100 personas. este, entonces, eh, la experiencia de ser tomado por los narcos, la experiencia de este Rancho Izaguirre, de humanos tomados como cosas, no es solamente de esa época, ¿no? Eh, Todos los que tuvieran el esclavismo estaba en la Grecia antigua, clásica, y cuando se vive la guerra continua, que era lo que pasaba entre las ciudades-estado griegas y también con otras naciones, ya mencionado otra peinada los fenicios, Sidón, Tiro, pero también Persia, etcétera, Cartago. Eh, eh, tratar a los humanos como cosas ha sido, pues, más bien la regla de la humanidad. Ahí puse el ejemplo de la puerta de Benín, la puerta de los esclavos. Ustedes saben, Benín, este país africano, eran todos los esclavos que eran traídos de muchas regiones de África y salían por ahí para irse hacia Europa. Y esa famosa puerta de los esclavos eh, era, digamos, el último punto de salida, pero antes estaban en el mercado, en la famosa Plaza Chacha, después les hacían dar vueltas en el árbol del olvido para que se olvidaran de dónde venían, luego los metían a la casa Somay, que era como el depósito, es decir, y hasta que al final los lanzaban ya en los barcos para ser lanzados hacia Europa y después hacia América o a las islas, a las Antillas, a Cuba, Haití, Brasil, etcétera. México, por supuesto, también. Lo que escritor eh, especializado es la experiencia de ser en tratado como cosa. Y eh, eh, termino con la cuestión de la esclavitud actual. Ajá. Porque hay algo que dice de manera muy bonita Ray Bradbury en Fahrenheit 451, esa novela distópica, extraordinaria del año 53 del siglo pasado, donde indica en una de las partes, es muy rica la obra, pero me refiero solamente a un detalle, cuando dice, hay dos maneras de hacer que un pueblo quede perdido en la ignorancia. O sea, uno de ellos es por la fuerza. Yo puedo por la fuerza, por las armas, hacer que el pueblo menospreciar la historia quede como ignorante. era Moisés Federal, que Yo, estuvo acá, que es como primera sobre mediante la distracción. Esto es muy interesante. Nal en su mismo estado, Michoacán, cual no nos da a entender que no era un Por personaje. ahí alguien tiene el micrófono Y ya lo abierto. quité, Ah, ya lo listo. saco. Y entonces, eh, se puede generar también la ignorancia de un pueblo mediante la distracción.
Les puse aquí dos ejemplos. El primero también de la Grecia, ya no de la Grecia arcaica, sino de la Grecia digamos, clásica, ¿no? Está narrado en la Politeia, en la República de Platón, el famoso mito de la caverna, donde ustedes saben, lo que narra ese mito es de cómo formar ignorantes. El mito implica tener un grupo de personas encadenadas mirando solamente a la pared, donde se les presentan sombras y esas personas, pues, piensan que esas sombras son la realidad. Eso es tener a alguien en la ignorancia. Cuando uno de ellos sale, se da cuenta que cómo son las verdaderas cosas, y regresa a decirles a los demás que son solo sombras, pues los demás no lo reciben bien. Nos, eh, 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 la verdad no es algo que reciba bien o fácilmente la especie humana. No por nada Lacan definía la realidad como, como una, eh, cuando en la conferencia del 8 de julio de 1953, Real Simbólico Imaginario, en esa conferencia Lacan dice, ¿qué es la realidad? Dice, la realidad es imaginario simbólica. La realidad no comporta el real. Los humanos tendemos a vivir en un mundo que tiene dos elementos, que son imágenes, imaginario, asociados a palabras, simbólico. La realidad es imaginario simbólico. Y el real, ¿no? Ese queda excluido. El mejor ejemplo y más simple, el que me encanta dar porque es muy claro, es la pregunta de ¿y ustedes qué van a hacer mañana? Y ustedes me pueden decir, bueno, mañana es sábado, entonces lo que voy a hacer es voy a ir a tal lugar, luego a tal otro, lo voy a hacer. Ajá. Y la pregunta que sigue es, ¿y cómo sabes que vas a estar vivo mañana? La muerte siempre ronda en torno y no sabemos cuándo va a llegar. No sabemos que en 5 minutos viene un terremoto, se nos cae el techo encima, todos morimos aplastados. La vulnerabilidad, voy a Heidegger, la Unheimlichkeit der Welt, la inhospitalidad del mundo, el real en términos de Lacan, está continuamente excluido. La muerte, la enfermedad, la desgracia, la guerra, todo el tiempo la estamos quitando del panorama. Eh, Tendemos a construir, y se agradece, estados de derecho, situaciones en las cuales haya una garantía de que me van a tratar como humano, que es lo que buscaba Odiseo cada vez que iba a un lugar. O llegaba cuando llegó con Polifemo, con el cíclope, le pidió las reglas de hospitalidad. Y, el otro, ¿y yo por qué? Ajá. Tú eres, yo soy un titán. Eh, entonces, los humanos tendemos a crear, ¿no? Eh, es algo ficticio, es una ficción, o sea, crear estados de derecho que a la primera oportunidad se desmorona y se revela la realidad, el real, de que somos cosas. Los narcos, los sicarios, los criminales, a la primera oportunidad nos muestran que somos cosas. Y cuando digo criminales, no solamente estoy hablando de los sicarios, también hablo de los criminales de cuello blanco.
de los criminales de cuello blanco, de los políticos que se asocian a eso y se benefician de tales. ¿Y qué pasa con el resto del pueblo? Aquí vuelvo a Bradbury. Una manera de generar la ignorancia también es la distracción. Si yo tengo un pueblo perdido, como el mito de la caverna, en la fascinación de las sombras, ¿qué mejor imagen de estar perdiendo la fascinación de las sombras de nuestros humanos actuales, perdidos en los gadgets electrónicos, en las pantallas, en el estar, lo digo con sus palabras porque esas son estupidizados, en, en TikToks, en pequeños sketches donde siempre es lo mismo, alguien se cae, se vuelve a caer, hace el ridículo y las personas ven eso y lo ven y otra vez, como en la película Idiocracy. Este, y, eh, eh, y donde en esos instantes la persona se siente poderosa, se siente valiosa, cuando en realidad se convierte en ignorante absoluto y en una cosa facilísima de ser manipulado, porque está totalmente fuera de su, de los tres registros, real, simbólico, imaginario. Y entonces se le puede hacer creer cualquier cosa. Es más, en este momento, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, es algo que es más o menos evidente, ya hay sistemas, aparatos de búsqueda que que detectan que uno tiene cierta tendencia a mirar cierto tipo de, de videos y siguen llegando videos de ese mismo tipo. Es un algoritmo. Hacen algoritmos para eso. Entonces uno puede llegar a creer que el mundo es como uno piensa, pero no. Simplemente que ya lo ubicaron a uno en cierta tendencia. Este señor es un ultraderechista o un ultraizquierdista, entonces ya todo es de ese mismo. Y entonces no puede tener la fantasía de que todos piensan igual que yo, porque son los únicos videos que me llegan. Las cámaras de... Y es falso. Pero en fin, No, el no, realista, sí. no, es que recordé, sí, pensé en esta cuestión de la literatura, ¿verdad? Que no, digamos que su finalidad no es estas exploraciones sociales, sin embargo, pues no puede uno evitarlas, ¿no? Recordé que se dice como la Ilíada, siendo la primera obra de Occidente, empieza con la palabra menin, o sea, cólera o locura también, ¿no? Como se ha interpretado. ¿Cómo es que la historia de Occidente, que aparece con la literatura, aparece con la palabra mene? O sea, ¿qué dice eso, no? De Occidente. Y me hizo pensar en la Odisea y todo esto que estamos viendo de la cuestión de los raptos, ¿no? De los robos del otro como objeto, que era algo tan real que en la época de Platón, Platón estuvo a punto de ser, bueno, fue raptado y fue vendido como esclavo, ¿no? Tuvo suerte y pudo regresar, pero era algo real, era un miedo real, ¿no? Una posibilidad real. Y me hacía pensar esto, en que si la Ilíada tenía se le da esa, digamos, ese peso, ¿no? Para explicar esta cultura occidental, la Odisea respecto a estas historias de raptos y demás, me hacía pensar en la historia de Europa, ¿no? Cómo nace Europa según la mitología griega, según las historias griegas, que es a partir de un rapto. Si ustedes se acuerdan, Fenicia, por eso les decía, se menciona tanto Fenicia porque fue una cultura muy importante para la griega misma, estaba naciendo en esta época. Este, había la hija de un rey que era Europa, y el dios Zeus fue hacia allá y se enamoró de ella. Se enamoró y ella estaba en los campos allí bailando, feliz, la muchacha preciosa, y Zeus se convierte en un toro para que se le acerque
un toro blanco, se le acerca y ella, pues como que se le antojó y se monta en él. ¿Y qué hace Zeus vestido como toro, disfrazado de toro? Pues se la lleva volando y llega a Europa. Y así se funda Europa. ¿Sí? Bajo esta idea del rapto, o sea, algo de lo que no podemos sustraernos como cultura, ¿no? Ni la Menin, ni los raptos, ¿no? Ni la crucificación, aunque creo que no solamente es de Occidente, ¿verdad? Pero me parece interesante. Y pues ya, ¿verdad? Con esto Sí. terminamos para si quieren Sí, yo decir creo que algo. ahorita- Sí. A mí me impacta el paralelismo con ciertas mitologías prehispánicas, ¿no? Está la idea de que Tezcatlipoca suele llegar a las fiestas, ¿no? Vestido de mendigo o de una persona despreciable. Entonces, si cuando vienen las fiestas y llega una persona despreciable, siempre hay que darle de comer, según las tradiciones mesoamericanas, porque puede ser el dios Tezcatlipoca, ¿no? Que está disfrazado y que puede traer la desgracia a los convidados. Oh, pues si me voy a hacer mendigo yo también. También está la historia del mito del teposteco, ¿no? Que primero llega con ropas como mendigo y lo tratan mal los señores de los poblados de por acá. Y entonces, cuando llega ya con buenas ropas, lo tratan muy bien y todo, pero no reconocieron que era la misma persona. Entonces, cuando agarra el mole y agarra todo y se lo echa encima en la ropa para decir ustedes quieren más a los vestidos que a las personas. Pero hay ese mito en común. Y ese símbolo de la pide. Pero siempre existe el poder, por eso lo que llamaban las estrategias de la gubernamentalidad, las artes de la gubernamentalidad del gobierno y de las poblaciones, siempre se toman de crueldad. Por ejemplo, en nuestros días, por ejemplo, está la alianza de Estados Unidos de Trump con Israel, toda la crueldad con relación a la población palestina. Pero por otra parte, en los cantos, se ve que también es resaltado la cuestión de la hospitalidad, pero me parece que esta hospitalidad está paralelo y diferente al ejercicio del poder, está en las poblaciones. Entonces, durante siglos, por una parte está la guerra por el poder, con todas las artes del gobierno y de la cultura, y simultáneamente por el lado de las poblaciones cultivando el arte de la hospitalidad. Hay una enorme cantidad de cultura. En alemán se dice Heimlichkeit. Y la inhospitalidad de la que hablamos, Unheimlichkeit. Sí, la hospitalidad es lo que tiene que ver con la Heim, con la casa. La casa, sí. Por eso los lazos de sangre. En los lazos de sangre puedes tener plena confianza. En lo otro, no. Es muy fuerte. Es la mafia. Es la mafia italiana. Uh-huh. Entonces, están esas tradiciones que se dan entre las comunidades, entre el pueblo, que son contrarias a lo que pasa del lado del poder del gobierno de la población, ¿no? Totalmente anunciado de verdad. Y lo otro, por ejemplo, con relación a lo que comentabas de somos cosas del hogar. Por ejemplo, yo una vez escuché a Marcelo, no sé si es de Marcelo, o de dónde lo sacó, o Sí. si lo sacó de algún lado, no sé, pero yo lo escuché a él, Ah. como un mantra, cuando se refería a la función analista. ¿A la qué, perdón? A la función analista, Sí. o al dispositivo en el que va a asociar para que el imaginario siga. Ahí está el lazo del imaginario simbólico, y donde está toda la multitud de fantasías, asociar para que el imaginario siga y sea posible develar lo real. No sé si fue de la cosecha de Marcelo o lo tomó de algún escrito de la carta.
No lo recuerdo desde los Este, pero entonces lo que anotando esa mantra que yo solo escuché a Marcelo, uno llega necesariamente para subjetivar lo real, tienen que pasar por ese lazo de simbólico e imaginario. Sí, porque el real solamente se puede encontrar en los límites del real e imaginario, de Entonces, simbólico e imaginario. por eso dura tantos años un análisis, porque están repitiendo este lazo de imaginario y de simbólico en una multitud de historias. Y luego de repente asocio, cuando estoy estudiando la exposición de Verónica sobre de que un mito no es una ficción, no está fuera de la composición ficción, realidad, sino que son historias. Escuchando eso se me ocurría que nuestros sueños, uno puede ver la serie de sueños que uno tiene, si esa serie de sueños no son parecido a esta serie de historias de la Odisea, donde hay una mezcla de imaginario y de simbólico. Toda una riqueza y una multitud en toda la parte de todas las riquezas de historias simbólicas, que es una mezcla de imaginario y simbólico. Por supuesto. Como dice Freud, es un pensamiento onírico latente que se figura y genera el contenido manifiesto, pues, que son imágenes. La figuración, la figurabilidad, es un elemento que es la imaginarización ¿de qué? Del pensamiento onírico latente. ¿Sí? Imaginario simbólico. Bueno, es que ahí hay que recorrer eso para poder acceder a la subjetividad de la calle necesariamente. No hay otro camino. Gracias, Igor. ¿Algo más? Emiliano. Quería preguntar, parece que justo como pensé en lo que dijo la doctora Pena, ¿no? Cuando dijo Odisea, ¿no? Cuando llega y dice esto es lo real que pasó y solamente menciona, ¿no? El legado de un pedazo, ¿no? Llega y eso fue, eso es como en realidad, ¿no? Lo que sucedió. En ese momento, eh, pensando, ¿no? Lo que se dijo de, del término del análisis, o sea, en el analista. El analista deja de ser, obviamente, de nuestros impulsos y termina, pero entonces cuando termina se cosifica el analista. Desaparece. Si lo ¿Cómo desapareció fíjate, nada más digo, yo nada más vine, me dejaron los pedazos aquí dormido. Es todo lo que dice. ¿Y dónde quedó el cíclope? ¿Dónde quedó Calipso? ¿Dónde quedó Circe? ¿Dónde? ¡Ah! Desaparecieron ni los menciona. porque se fue la locura. Y también se fue el terapeuta. Justo pensando en una experiencia personal, como me pasó en el momento, el desaparecimiento también puede venir a través de un llanto como de ya te necesito, lloro, pero este llorar no lo siento, entonces solo me voy. ¿Cómo no? O sea, el momento de, a veces, o sea, el llanto, el enojo, etcétera, son formas de catarsis. Ajá. Pero se dan en el curso del tratamiento. Pues bueno, justo lo acabo de decir, como se me dijo antes, me dijeron, no quiero, ya no quiero volver, ¿no? O sea, como que siento que ahorita ya no, incluso las lágrimas aquí, ya no las puedo sentir, o sea, ya no soy capaz de vivirlas, ¿no? Pero vivenciarlas. Entonces, de alguna forma ahí también yo desaparezco, ¿no? Porque no puede experimentar esa sensación de llorar conmigo a través de mí. O sea, la paciente de Emilia dijo, ya no quiero, no voy a venir porque las lágrimas que incluso tengo aquí ya no me sirven. O sea, esto no me sirve, esta catarsis, estas lágrimas que estoy haciendo aquí. Pues sí, es como lo mismo, desecharlo, ¿no? Como los feaces. Está preguntando Emiliano si eso se puede leer así también o fue otro tipo de acto.
Las La lágrimas paciente que ya no. ya no las siento. Aquí, en ese consultorio. Ay, no sé, es muy extraña la frase. Está llorando. Sí, sí, fue muy extraño porque estaba llorando. Ay, En no, la última está muy sesión, extraña. ajá, donde fue los títulos. Ah, él sí, ella se refiere. Ella. Las lágrimas ya no las siento. Se estoy llorando, pero Sí. No sé si puedo añadir, pero yo creo que se refiere más que se vuelve como un acto reflejo. Digo, no sé cómo haya sido la dinámica, pero o sea, si llora constantemente y entonces se vuelve como algo ya casi por inercia, entonces ya no puede ser que ya no sienta que llora porque verdaderamente siente tristeza, sino porque lo ha hecho tanto que ya ni siquiera estoy seguro si es por tristeza o si es por felicidad o por cualquier cosa. sí, pero Desconoce el origen de la emoción, pues que las lágrimas ya no las siento. Aquí es una frase muy rara. Ya no las siento. O sea, me suena a despersonalización, fíjate. A eso me suena. Me duele tanto que prefiero perderme. Sí. Ah, no, A eso me suena. Perdón, alguno. Pero sí es algo como medio desesperado. Pero sí, no, eso no es la desaparición. No, no, de ninguna manera, no, no. en- No. bueno, Dile, no Humberto. como potencia, porque bueno, Sí. implicaría un trabajo de control con mucho detalle, pero de repente se me ocurre esa cosa que señala François Daban en su libro de de la locura como la detención del tiempo. Yo no sé Ujú, si más que salida es detener el tiempo, renuncio a sentir el llanto y es el tiempo detenido. Y que desde ujú, la perspectiva de François Laban habría que poner a mover el tiempo a que vuelva a definir. ujú. Sí, no hay. No sé si sea me lanzo, pero detener el tiempo. Sí, porque la catarsis, acuérdense, la catarsis es algo de la cual hablaba Freud al principio. De hecho, el objetivo de Breuer en los inicios, el objetivo era que la gente tuviera catarsis. Luego Freud se da cuenta que eso no era suficiente. Había que elaborar. Ajá. Recuerdo repetición, reelaboración, es un texto donde Freud avanza en eso. Luego Lacan va a hablar de simbolización. Es necesario que esas lágrimas se traduzcan en palabra, pasen por el simbólico, no sea solamente catarsis, porque lo que no se dice se actúa. De alguna manera el llanto es una actuación y es necesario que eso pase por la palabra. Entonces, Eh, sí, a- este ejemplo, Emiliano más bien me hace pensar en alguien muy, muy, muy golpeada, que no tuvo más que la posibilidad de irse, pero que todavía tiene mucho trabajo que hacer. Sí, incluso, no recuerdo muy bien que dije del todo. O sea, Ujú, recuerdo eso porque fue muy, sí, algo que me saltó mucho. claro. Eh, lo que sí recuerdo es que hice yo mucho énfasis en como no retener, pero sí recordar la importancia de, pero sí, como que siempre era el rebotar. Ya, 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 ya. Sí. Muy bien, gracias, Emiliano. ¿Algo más por allá? Sí, Rosario, Rosario. qué gusto, querida.
Pues muchas gracias por la conferencia magnífica. Y pues tiene tantas cosas que comentarse, pero solamente voy a hacer un ejemplo de estas incapacidad de recordar lo que ha pasado, lo que han hecho y olvidarlo, simple y sencillamente olvidarlo. Y hoy en la mañana oí como comentaba un comentarista de política lo que ayer dijo nuestra presidenta con respecto a lo que se dice en los periódicos y la mentira una sobre Rochamoya y la mentira dos. Y entonces ella, delante del micrófono, se le olvidaron sus mentiras. Las empezó a revolver una con otra y bueno, retomémoslo. O sea, ya de tantas que dice, ya no recuerda ninguna, está como siendo incapaz de mentir más, porque ya no recuerda nada, una cosa así, que tiene que ver con lo de Odiseo también, porque ya no recuerda nada. O sea, todo lo que pasó, lo de la guerra, lo del caballo, todo ya no existe. Y tiene que enfrentarse a una nueva personalidad o manera de ser, de nuevo, un rey, pero ahora tiene que pelear por su reino. Y bueno, el comentario es qué actualidad tiene este texto y qué rico es para ver todas las facetas. Eso es lo que les quería. De nuestra vida contemporánea. Nos lanzan una mentira, otra mentira, y estamos incapacitados de saber cuál es la verdad. Nosotros tampoco. Sí, Eso claro. es lo que quería comentar. Gracias, Rosario. Pero fíjate que hay una diferencia. Odiseo no es Claudia Sheinbaum. O sea, Odiseo se había curado de eso. Por eso a su hijo nada más le dice, pues yo ya regresé o sea, me trajeron los feacios, dormido. Es todo lo que dice. Porque, porque se había curado de esos delirios. Un mentiroso. Y bueno, y cuando cuenta esas historias, cuando miente, no puede dejar de decir verdad. ¿Se acuerdan cuando decía, y entonces yo, pues, llegábamos y matábamos, y que sea, o vengo de matar a alguien? Las diversas historias que cuentan, no puede dejar de mostrar verdad. Y un mentiroso tiene que tener buena memoria, pues si no, no puede Pues dejar de decir la verdad. Y Claudia Sheinbaum parece que ni siquiera buena memoria tiene, caray. ¿Qué pasa? no tiene buena memoria, no tiene, pero como que ya le está fallando las mentiras, vamos, como que ya va llegando a la verdad, vamos. No, y es terrible porque ya tú sabes, agarraron a dos de Rocha Moya y ya dijeron ya se entregaron y van a comenzar a soltar toda la sopa. O sea, es indefendible, es patético. Sí, bueno, Vamos. eso es lo que sorprende, esta capacidad que ella tiene de seguir creando, simbólicamente, dar explicaciones todos los días a las 7 de la mañana de tanta mentira, ¿no? Y entonces ya se le salió de control, dicho de otra manera, ya no lo puede controlar. Pero ¿cómo lo tenemos que vivir todos? Porque pues no podemos saber qué es lo que pasó, ni lo que dijeron los chapitos o a los demás allá en Estados Unidos. No sabemos nada de lo que realmente pasa. Y tenemos que aceptar esa verdad, no sabemos nada. Y entonces nosotros también estamos como viendo, pero reconociendo que estamos en una caverna con puras sombras, que no podemos salir a la claridad, dicho de otra manera. Gracias. Gracias. ¿Algo más? No, ya no. Bueno, pues qué gusto verlos. Nos vemos la próxima, en 15 días, que ya es la penúltima. ¿Sale? Seguimos. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Como siempre, maravilloso, maestro.
Meden olosulupuhu Prosoligones titosen Totelos ochronos apetihi